yo ingreso, la vista te da una visión de lo que está pasando. Ruido no había porque no había gente, estaba vacío el canal. Y el olfato me dio ese olor que nos llamó la atención los que en ese momento estamos adentro. Cuando entramos nuevamente a Panamericana era una cuestión muy dura. Yo entré por donde está la puerta de atrás, la lateral. La primera impresión del local destruido, totalmente destruido. Habían sacado todo. 8 de junio del 2009. Tras 6 años y medio bajo la administración de un representante del Estado, los verdaderos propietarios de Panamericana Televisión recuperaban un canal en ruinas. Lo encontramos moribundo, en la fase terminal. El canal estaba al borde de la muerte, pero un muerto descuidado, o sea, un muerto mal vestido, mal aseado. Era deprimente la situación, ¿no? La huella del saqueo estaba impresa en cada rincón, en cada oficina, en cada estudio. Saqueo avalado por 2 poderes del Estado. El propio Poder Judicial reconoce expresamente que fue una medida cautelar ilegal, improcedente, que nunca debió haber existido. Sin embargo, existió más de 6 años. Sirvió para que un representante del juez, o sea, un representante del Estado, la saquee completamente, la destruya. Las pérdidas en cifras superan los cientos de millones de soles. Se recuperaba una empresa con deudas impagas. A la SUNAT, 119 millones de soles. A los trabajadores, 20 millones de soles. De salud, 3 millones de soles. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 1 millón de soles. Y así, una larga lista de pasivos. Montos millonarios a los que había que sumar también los desvíos de fondos de la empresa a cuentas personales. Este administrador judicial se había transferido todo el saldo de la cuenta de Panamericana Televisión a su cuenta personal en el SunTrust de Miami. Como de la otra cuenta que tenía la empresa le había pagado a este abogado Vidalón montos de $100,000, $50,000, $50,000, como la cuenta del CTS se había sido transferido, como el IGB no había sido pagado. Un despojo dispuesto por un poder del Estado, respaldado por el gobierno de entonces. Un abuso que 11 años después, el Tribunal Constitucional, en una sentencia ratifica, se gestó a partir de una medida arbitraria e ilegal. El administrador judicial no lo nombró la iglesia ni una universidad, lo nombró el Estado a través de una entidad que se llama Poder Judicial, y eso es Estado, porque se permitió una acumulación de deuda que se recargaba sistemáticamente por las moras. La deuda de la SUNAT es solamente ella, 119 millones de soles. Eso es impagable, o incobrable en todo caso. Pero imaginémonos que a mí, mañana, me embargan el vehículo. No bajo mi posesión, no bajo mi control, no bajo mi manejo, no bajo mi autorización, sino frente a una medida impuesta por un órgano jurisdiccional, ese vehículo se pasa a la luz roja. ¿Esa multa la voy a pagar yo? ¿Yo voy a pagar la multa de una infracción que no he cometido? La historia no contada de una empresa convertida en botín y víctima. Yo creo que ningún medio de comunicación ha pasado por lo que ha pasado Panamericana Televisión. Ha sido depredado, ¿no? Durante el 2013 al 2009. Saqueado es la palabra. En los
los inicios del 2001, Panamericana Televisión era reconocida en diferentes sectores como una empresa de éxito que se consolidaba con nuevos bríos. Este era el mejor canal, por supuesto que sí. Comercialmente, el mejor canal, y a nivel de programación y de producción local era pues el ejemplo. Bajo la batuta de una nueva administración, con inversiones millonarias de por medio y un eficiente trabajo de reingeniería, Panamericana Televisión aparecía en todos los rankings especializados como el canal número 1 del país. Teníamos objetivos muy claros, hicimos una reingeniería al interior de la empresa, trajimos gente de afuera, trajimos gente de México. Panamericana Televisión era el líder absoluto. Teníamos una muy buena producción, una muy buena programación, teníamos las novelas brasileras. Panamericana Televisión, el canal del milenio. En el 2001, Panamericana ocupaba el primer lugar en producciones nacionales, número 1 en niveles de sintonía, con una facturación que superaba 100 millones de soles anuales. Pagaba utilidades a sus trabajadores, primeros en el cumplimiento de sus obligaciones laborales, tributarias, con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y con todos sus proveedores. Es más, un encuentro que tuve con Beatriz Merino, que era la jefa de la SUNAT, nos felicitó por cómo la empresa Panamericana era cumplidora de sus pagos, ¿no?, de sus impuestos. En el 2003, sin embargo, desde el Estado, un hecho sin precedentes marcó un hito en los anales jurídicos del país y en la historia de este canal. Una medida arbitraria e ilegal durante 6 años y medio, refrendada una y varias veces por el Poder Judicial y con una venia de otro poder del Estado. En el caso de Panamericana Televisión, el poder político fue utilizado para torcer la ley, que ha sido materia de análisis en facultades de Derecho, en maestrías, y que ha generado incluso que se modifiquen algunas normas procesales para evitar el uso irregular de las medidas cautelares. El primero en advertirlo, en diciembre del 2001, fue el periodista Álvaro Vargas Llosa. Es importante alertar a la opinión pública nacional e internacional. Se está repitiendo el procedimiento de captura de la televisión del señor Fujimori Montesinos bajo el gobierno del señor Alejandro Toledo. Yo veo que se está cumpliendo rigurosamente lo que temíamos, que es una operación casi siciliana, ¿no es cierto?, de lo mafiosa que es, para tomar el control de la televisión, mandando al abogado que es socio de un consejero legal de Alejandro Toledo, personero legal de Alejandro Toledo, el señor César Almeida, al juzgado, su socio, el abogado, para exigir que se ejecute una orden judicial aparentemente que no tiene ningún fundamento. Eso se llama mafia. Eso tiene un nombre y es así de claro, se llama mafia. Y se están usando los mismos procedimientos. Yo tengo el temor de que pueda prosperar la corrupción bajo esa tiniebla informativa. Hasta estos días, Vargas Llosa había sido uno de los más cercanos colaboradores de Alejandro Toledo. Su retiro se dio, según dijo, tras advertir la aparición de planes y acciones distintos a los discursos que públicamente se enarbolaban. Entre los nuevos hombres del poder, había empezado a asomar la ambición por las más solventes empresas de comunicaciones. Sugerencias de venta empezaron entonces a llegar a través de destacados voceros de gobierno. El primer acercamiento lo hizo el entonces ministro de Justicia, Fernando Olivera. Porque Olivera buscó al presidente y director Ernesto, esa fue la primera reunión, y estuvo preguntando un poco por el accionariado del canal, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué pasa con el canal? ¿Qué pasa con el canal? Apenas semanas después, una segunda reunión
tuvo lugar en la mismísima casa del presidente Toledo. Un segundo acercamiento que lo hizo el vicepresidente Raúl de Canseco, el vicepresidente. Mandó creo que un emisario, alguien para que se reúna Ernesto con el presidente de la República, con Alejandro Toledo, ¿no? El tema central era ese, ¿no? ¿Qué pasa con el canal? Y creo que al final hubo una frase que ¿por qué no vendes el canal? O ¿por qué no vendes el canal? En fin, la idea central era qué pasa con el canal. El interés principal era el canal. La respuesta era la misma. El canal no está en venta. El 29 de septiembre del 2001, una llamada telefónica del entonces ministro de Justicia al mismo tiempo advertía y amenazaba sobre lo que ya era una acción inminente. La llamada del ministro de Justicia fue antes. Me llama, yo me reúno con él y me dice, tengo mucha presión de Genaro. Él es el que está detrás de todo esto, no me lo puedo quitar de encima. Sí, el ministro de Justicia me dice eso, lo cual a mí pues, me llama muchísimo la atención, porque bueno, ¿qué cosa? Tú eres ministro y el otro quién es para que no te lo puedas quitar de encima. No, me dice, pero tiene mucha fuerza, yo no sé en qué está, así que ponte a buen recaudo, ese tipo de cosas. Como diciendo, se te viene pues una tormenta grado 3, ¿no? La tormenta lastimó y ha seguido su curso en las vías legales. Panamericana, sin embargo, bajo la administración de sus legítimos propietarios, seguía siendo el líder indiscutible de las televisoras nacionales. Sus noticieros, los más sintonizados, no eran vistos con simpatía por el gobierno. Recuerdo que a los pocas semanas recibo una llamada del vicepresidente de la República a decirme de que por qué estaban transmitiendo las huelgas. Entonces dije, bueno, la verdad que no sé por qué están transmitiendo las huelgas, me imagino que porque hay huelgas, no sé, ¿no? Me dijo, no, eso no le parecía y que debería cuidar lo que transmito. Había un tema ahí, se notaba claramente cómo las llamadas, como yo respondía de esa forma, dejaron de llamarme a mí, empezaban a llamar gente relacionada a mí, con una especie de recomendación, amenaza, pero yo en realidad venía en un contexto donde yo no iba a participar ni iba a interferir en la labor periodística. Incómodos por el trabajo periodístico, el interés por el control de Panamericana empezó a ir en aumento. Recuerdo también que una de las cosas que detonó quizás la agresión fue el hecho de haber descubierto que el presidente se había reunido privadamente con un juez supremo para lograr manejar o para intentar seguramente manejar un fallo relacionado a una hija, a la hija no reconocida por un buen tiempo del que era el presidente Toledo. El presidente Toledo había negado 1.000.000 de veces y cuando me enteré de que un periodista de Panamericana había logrado ubicar a este vocal y le había dicho, sabemos que usted se ha reunido con el presidente Toledo, y él inmediatamente lo confirmó y dijo, sí me he reunido, cosa que ya de por sí era una falta gravísima antes del fallo, qué sé yo. Pero la pregunta es así de puntual. ¿Usted habría ido a la casa de Camacho con este fin que me menciona? Bueno, sí. A las pocas horas otra crisis en el Perú, donde el presidente sale un mensaje a la nación y reconoce a su hija querida. Decidí reconocer voluntaria y libremente la paternidad de Saraí. He ganado una hija inteligente y hermosa. Aquí no pierde nadie. Saraí y yo hemos ganado. Pocos días después, o pocas semanas después, nosotros vimos inmediatamente cómo todo se empezó a acelerar, ¿no? Toda esta agresión se empezó a acelerar en base a eso. 10 días después de este hecho,
Pedro Arbulú Seminario, entonces presidente del directorio de Panamericana Televisión, citado a Palacio de Gobierno. Edificio en el que sorprendentemente le tocaría hacer las veces de interlocutor y receptor de insólitas, así como de enrevesadas propuestas. La primera reunión en Palacio se da el 29 de octubre del 2002. Me llamaron en la mañana y ese mismo día fuimos, ¿no? Fuimos a golpe el 27 de la noche. Sí, llegamos a Palacio y rápidamente pasamos a la oficina de Alejandro Toledo. Es una reunión relativamente corta, no dura más de 20 minutos, media hora, donde Toledo, molesto, pues, me dice que el canal lo atacaba, que el canal no estaba siendo objetivo, que a él y a su mujer, y que eso tenía que parar. Y dije, bueno, porque si no paraba, él tenía herramientas en sus manos para hacernos volar. Y dije, bueno, ¿cuáles son? El tema de las licencias, me dijo, que te puedo cortar las licencias. Pero de forma enérgica, un poco así molesto. Entonces al final, un poco como que, bueno, si esas son lo que me quiere usted decir, le dije, señor presidente, y bueno, acá ya sencillamente, muchas gracias por recibirme. Yo pensé que había otros motivos para venir acá. Entonces, no, pero yo quiero ver la forma de llevar la misa en paz. ¿Por qué no intercambiamos teléfonos? Y eso fue lo que hicimos y nos despedimos. La sensación cuando salí del Palacio fue diciendo, tenemos problemas y gravísimos. O sea, me está amenazando en ese momento que es el hombre más fuerte del país, que era el presidente de la República, ¿no? O sea, tú así nomás no recibes una amenaza de un presidente. ¿Qué presidente va a llamar, te va a sentar adelante y te va a amenazar? Desde el 29 de octubre del 2002 hasta mediados de febrero del 2003, fueron 7 las veces que Pedro Arbulú se reunió con el entonces presidente Alejandro Toledo en Palacio de Gobierno. Reuniones que fueron descritas y constan en los archivos de la Comisión de Fiscalización de entonces en el Congreso. La segunda reunión, recuerda, fue más amable. La tercera apareció el tema central. Para esta fecha, Delgado Parker había solicitado ya más de 20 medidas cautelares ante el Poder Judicial para tomar el control del canal. Todas negadas. En la tercera reunión ya yo vi que ya el objetivo de él era un poquito entrar en tema de propiedad del canal. Fue una pregunta muy sencilla. Me dijo, me gusta la idea que compres el canal. Y me dijo que compres tú el canal y me lo vendas. Un poco que me dio risa que me soltara pues una pregunta como diciendo, anda, cómprate una bicicleta y me la venden, ¿no? O sea, como si el canal fuera una pequeña bodega. Y yo le dije, pero ya en el supuesto caso que yo compre el canal, que lo veo bastante complicado, difícil, por no decirte imposible, ¿cómo me vas a comprar el canal? ¿Con qué plata me vas a comprar el canal? Y me dijo, no te preocupes, eso yo lo tengo arreglado afuera. Eso yo lo tengo yo cuadrado, me dijo. Al final de esa reunión recuerdo que le dije, mira, muy difícil lo que tú pretendes hacer. Pero me dijo, no, pero está bien, es una primera conversación, sigamos conversando, ya va a haber oportunidad de ver, no te preocupes, sigamos en contacto, en fin. La cuarta reunión no se dio en Palacio, se dio en la Casa Moreira, que era aniversario de Indecopi, si mal no recuerdo. Y en ese momento, ahí fue donde conocí a César Almeida, que acaban de nombrarlo, ya era director de Indecopi. Me lo presentó Alejandro Toledo, y ahí es donde Alejandro Toledo me dice, y yo casi me caigo de espaldas con los chistes de Condorito. Y me dice, acá estoy con César Almeida y me está diciendo que Genaro está pasando muchísimo dinero en el Poder Judicial, en el Cono Norte, para apoderarse del canal. Y es algo que no lo podía creer. Primero que venga de voz del presidente de la República,
un mensaje de ese calibre, de esa magnitud. Estando al lado de él, el director de Indecopi, supuestamente su asesor personal, era una cosa surrealista, era una cosa de loco. Siendo presidente de la República, que me diga a mí a boca de jarro que Genaro Delgado, que en ese momento enemigo declarado nuestro, estaba pasando plata a raudales en el Poder Judicial, principalmente en el Cono Norte, para poder ejecutar su cautelar y apoderarse de Panamericana Televisión. No, pues, César Alameda estaba ahí, ni se inmutó, le pareció normal, pues, él tranquilo. Cualquiera, pues, hace un gesto, pues, presidente, ¿cómo usted dice eso? No puedes hacer ese comentario, me estás involucrando. Era un trabajo en equipo que estaban haciendo los dos para beneficiar a Delgado, que este puede ingresar poco a poco, pues ya se iba formando un poco el propósito central, que era quitarnos la propiedad. En el fondo fue eso, ¿no? Y así ocurrió. Más adelante, la intervención de Almeida en el caso Panamericana se sentiría con mayor fuerza, más allá de sus fueros oficiales. Mira Panamericana HD en el 505 de Claro TV y en el 705 de Movistar TV. Comenzó la cuenta regresiva para Panamericana Running 2014. 5K y 10K. Tú también, prepárate, inscríbete y participa. En Huancayo, el 10 de agosto. En Arequipa, el 24 de agosto. En Juliaca, el 7 de septiembre. En Cusco, el 21 de septiembre. Y la gran final en Lima, el 12 de octubre. Tú también puedes ser parte de Panamericana Running 2014, 5K y 10K. También síguenos los domingos a las 6:25 de la tarde y de lunes a viernes en Buenos Días, Perú. Panamericana Running 2014. Y por Panamericana. Soy Verónica Ospina y esto es 24 horas, edición de mediodía. Actualidad, noticias impactantes, historias humanas que hacen noticia. Vamos cansados, Además, no se pierdan nuestros segmentos de salud, tecnología y lo mejor del espectáculo. 24 horas, edición del mediodía. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Por Panamericana. Aquellos de ustedes que sobrevivan son testigos. Panamericana presenta la película que se atrevió a mostrar la cruda realidad de la Segunda Guerra Mundial. Todos los que van a las luchas mueren. El mayor escape registrado del más temido campo de concentración nazi. La fuga, rescate de Sobibor. Este lunes a las 5 de la tarde por Panamericana. Desde octubre del 2001, Genaro Delgado Parker, financista y amigo personal de Alejandro Toledo, venía intentando tomar vía judicial, como los propios voceros oficiales advertían, el control de Panamericana Televisión. Entre el mes de diciembre del 2001 y el mes de febrero del 2003, en que finalmente se ejecutó la medida cautelar, pasaron 14 meses. En esos meses habían todo tipo de presiones, todo tipo de interferencias. Incluso nosotros los abogados sabíamos que habían llamadas, ¿no?, de presión, habían gestiones en nombre del Poder Ejecutivo, en nombre de Olivera, en nombre de Almeida. Las presiones, así como supuestos acuerdos ilícitos, eran parte de un secreto a voces en pasillos políticos y judiciales. Más adelante, en medio de una de las tantas denuncias por corrupción contra César Almeida, el testimonio de un chofer cercano a él en un programa periodístico ratificaría algunas de esas sospechas. En una ocasión, Alberto Farfán me dice: vamos a recoger dinero a una oficina de Delgado Parker.
y me llevó a un edificio en República de Panamá. Entonces yo me quedé abajo del edificio en la camioneta y él subió solo. Y cuando bajó con un sobre Manila y me dijo, chapa ahí porque hay 50 lucas. Y estate mosca, corre, me dice, porque no vaya a ser que el viejo Parker es mafioso. No vaya a ser que me está dando el dinero ahorita y en la esquina nos manda a matar y llama a César diciendo que ya entregó el dinero. Así que estate mosca y mira por el espejo bien y vamos rápido a la casa de César. Y si nos fuimos con los $50,000 a la casa de César, tocó la puerta, bajó Alberto y entró y le entregó el dinero a César Almeida. Y yo le digo, ¿qué? ¿Y $50,000 nomás le manda para qué es eso, Leo? No, es para que lo favorezca en el juicio pues de Panamericana Televisión, me dice. Entonces me dijo, no, esto es una señal nomás. La estrecha alianza entre Delgado Parker, Alejandro Toledo Manrique y su círculo más cercano venía desde los tiempos de campaña. En los libros contables de Panamericana aparecen registradas las solicitudes de spots publicitarios hechos por Delgado Parker a favor de la campaña de Toledo, apoyo por montos que superaban el $250,000. Financista de la campaña de Alejandro Toledo, un amigo personal, alguien que puso el Canal 13 en la campaña simplemente a enganchar su señal 24 horas al día con los mítines, es decir, no lo escondieron nunca. Y bueno, después de una argumentación constante y machacona del gobierno, en el sentido de que estos canales se los quitaban a la mafia para que fueran a gente decente, limpia, independiente, que garantizara la libertad de expresión, resulta que nosotros decíamos, no, esto va a terminar en manos de los compinches. $250,000 que tenía usted de crédito en Panamericana Televisión en canje publicitario para su última campaña electoral, ¿esto es cierto? Yo doné ese dinero, parte a él, parte a otros candidatos, claro. ¿Se lo regaló? Sí. Alianza, afianzada no solo sobre la base de apoyo en pautas publicitarias. Personas muy cercanas a Delgado Parker formaron parte del gobierno de Perú Posible. A fines del 2001, Delgado Parker no era poseedor de una sola acción en Panamericana, ni mantenía vínculo empresarial alguno con el canal. Para obtener el control, debía aventurarse por otras vías. En ese afán, sus abogados promovieron un ilegal carrusel de medidas cautelares, más de 20, en diversos juzgados de Lima, solicitando una y otra vez la dirección del canal, bajo la figura de administrador judicial. Ningún magistrado del Distrito Judicial de Lima aceptó semejante demanda. Lo presentaba un viernes y el lunes o martes era rechazado por el juez, porque era realmente una aberración jurídica, ¿no? Sobre todo porque la empresa estaba en perfectas condiciones, un juez en su sano juicio no podía dictar una orden que afectara a una empresa que funcionaba perfectamente bien, justamente porque también se proponía como administrador a una persona que era reconocida ya por todo el mercado como un estafador, ¿no? En pocas palabras. En el 2001, Genaro Delgado Parker tenía más de un centenar de denuncias en su contra en el Ministerio Público. Denuncias por estafa, peculado, asociación ilícita, contra la fe pública, fraude en la administración de personas jurídicas, apropiación ilícita, pagos de deudas no pagadas, incumplimiento de contratos, entre otros. Que yo le preguntaba a los abogados, ¿cómo una persona que un juez le dice que no puede volver a preguntar lo mismo y volver a preguntar lo mismo y volver a preguntar lo mismo? Y es porque, claro, aparentemente no hay una limitación en la ley. Uno puede pedir lo mismo 100 veces y uno puede esperar a que en las vacaciones nombren a un juez provisional que ha sido notario el día anterior o juez de paz y es juez por ese fin de semana, hasta que, como se dice, le salga pues la lotería, ¿no? A fines del año 2002, la suerte judicial de Delgado Parker empezó a cambiar. Su aliado en Palacio de Gobierno había advertido ya que las conversaciones con el entonces presidente del directorio de Panamericana no rendían los frutos que esperaba. Pasó diciembre, vino fiesta de fin de año, y ya él se dio cuenta de que eso compra que te compra no se iba a dar. Entonces él se dio cuenta de eso
Y lógicamente, entonces un poco como que cambió la estrategia, no se ha hecho más del otro lado. Ahí se han puesto de acuerdo él y Almeida, ¿no? Han llegado a la conclusión, mira, aquí Arbulú nos está tomando el pelo. Y así que nosotros ya cortemos y vámonos por el lado seguro. ¿Cuál es? El cautelar que tiene Genaro en Carabalí, en el Cono Norte, y ya avancemos rápidamente. Y así llegó el nefasto febrero del 2003. El día 23, horas antes de la ilegal intervención a Panamericana, Beatriz Mejía, principal abogada de Genaro Delgado Parker, era grabada ingresando por la puerta posterior de Palacio. El presidente Toledo entonces los convocó, sí, y hemos ido 3 veces. La primera vez para hacer una evaluación de la problemática judicial a nivel nacional, la segunda vez para entregar los alcances iniciales de nuestro trabajo y la tercera vez, que ha sido en febrero ya, para entregarle trabajo. ¿Y por ese trabajo van a recibir un sueldo? Nada. Estoy acostumbrada a trabajar a don en estas cosas. Según Mejía, el tema era problemática judicial. Toledo dio otra versión. La doctora Beatriz Mejía forma parte de un equipo de 8 abogados que están tratando de asesorar al presidente sobre los nuevos juicios de terrorismo para implementar la sentencia del Tribunal Constitucional. Tenemos 10 minutos por orden del juzgado de esperar, si no se rompe la puerta. La operación Despojo estaba en marcha. Y ya la última conversación que tuve con ellos fue el mismo 24 en la mañana. Yo hablé con Almeida, le dije, yo veo por lo menos, le dije, unos 200 policías, y dile que pare, esto puede ser una masacre, le dije. Me dijo, buena suerte, y cortó. Pasadas las 11 de la mañana del 24 de febrero del 2003, Panamericana era capturada. Cuando ya nos llega la información de que están viniendo desde el juez de un juzgado de Lima, habíamos contratado a un notario para que simplemente haga un inventario de la situación de la empresa, de los equipos, de la situación contable, financiera, y que el receptor, que era este administrador judicial, lo reciba para decir, nosotros hemos entregado una empresa en perfectas condiciones, ¿no? A pesar de haber sido totalmente arbitraria, abusiva, aberrante la orden, consideramos que teníamos que respetarla y seguir peleándola dentro del sistema. La protección policial no podía quererlo, pero sí quería verlo cara a cara, no solamente a Genaro, sino a las autoridades, que con qué cara venían a despojar una empresa que estaba totalmente estable. O sea, no podía creerlo, tenía que verlo. Ya corte la grabación, ahora. Ya no. Retírese al servicio de noticias. Corte la transmisión. Ya tomaron el canal. Corte la transmisión, Alejandro. Apague esa luz. Puede haber salido, por supuesto que puede haber salido. Pero tuve que acá tenía una responsabilidad con la gente que también se quedó, con los trabajadores, ¿no? Y se siente una impotencia, ¿no? El atropello de la justicia, cuando suceden estas cosas, pues es una impotencia. Te sientes totalmente desprotegido. Que esto no era una cosa que se estaba haciendo a oscuras, se estaba haciendo con amplia difusión. Todo el mundo veía, podían ver a leguas que era un asunto que no debería estar pasando. Yo me quedé, estaba sentado en la oficina, patearon la puerta, entró Genaro con la secretaria, con los jueces, arrancaron los teléfonos. Nosotros, por recomendación del abogado, todo en regla, íbamos a hacer el traspaso como corresponde, ¿no? Por favor, repita usted mi encargo para que lo tome el juramento, ¿ya? Para que lo tome la Cámara. No, usted ha sido designado como administración en la presente medida cautelar dictada por el Cono Norte. A partir del momento. A partir de la fecha. A partir del momento.
En ese momento yo estaba, pues, honestamente indignado, ¿no? Tenía una gran preocupación por la gente del canal, porque cuando yo bajé las escaleras los veía. Unos lloraban, otros miraban, tenían una mirada perdida, ¿no? Solamente les decía que tengan calma. ¡Abra la puerta que va a salir! ¡Que se retiren una vez! Vamos, mayor, no hay más. Ciérrale la puerta. ¡No vuelva! Nuestra actitud siempre fue de tratar de llevar la cosa de la mejor manera posible, ¿no? Pero bueno, la actitud de ellos se ve definitivamente cómo era. Estaba todo perdido. Si tenías al gobierno, tenías a los ministros, tenías a la policía, tenías al Poder Judicial en contra, ¿qué teníamos? No teníamos absolutamente nada. La arbitrariedad e ilegalidad de esa acción, que empezó en el Cono Norte, ha sido ratificada 11 años después por el Tribunal Constitucional. Fue una maniobra judicial no permisible desde el punto de vista del funcionamiento de las normas que regulan el funcionamiento del sistema judicial en el Perú. En realidad no existía causa, no existía justificación para que una jueza, actuando a nombre del Estado, tomase una decisión que evidentemente no se justificaba, para la cual no era competente y que evidentemente con el nombramiento de un administrador judicial privó a los legítimos propietarios de la administración directa de su bien. Un despacho que no tenía competencia jurisdiccional sobre Panamericana, completamente ajeno para resolver un proceso relacionado a la administración del canal. Por una sencilla razón, Panamericana no tenía su domicilio en Caraballo, no tenía su domicilio en el Cono Norte. Panamericana domiciliaba en Lima, era público y notorio, y por eso siempre sostuvimos esa tesis. Era un forzamiento ilegal, era un forzamiento arbitrario. Cuando se nombra la administración judicial Panamericana, no era un canal con problemas económicos ni un canal quebrado, era un canal que prácticamente era competitivo, andaba más o menos a la par con otras empresas de televisión. Era un canal que tenía publicidad, era un canal que estaba más o menos al día con sus proveedores y con sus deudas, que pagaba sus impuestos, y todo eso dejó de ser. La medida cautelar dada por la jueza Carmen Elvira Escalante, el juzgado mixto de Caraballo, disponía no solo la entrega del canal al administrador judicial, en un hecho sin precedentes, cedía el control de la empresa sin límite alguno a Delgado Parker. Se le otorgaban también facultades sobre los bienes y el patrimonio del canal. Podía vender activos, permutarlos, endeudar a la empresa. En contraparte, no se le exigía ninguna garantía, solo un juramento de su parte, firmado Carmen Elvira Escalante. Una magistrada que ya venía siendo una magistrada controvertida por haber intervenido en un caso donde tuvo una conducta irregular sobre unos terrenos, y que había sido sancionada y la asignaron a este juzgado mixto en Caraballo. Esta jueza evidentemente tuvo un comportamiento absolutamente ilegal y que se denunció este caso mediáticamente y ante las autoridades de control del Poder Judicial, fue separada de su cargo, ¿no? La Oficina de Informática del Poder Judicial comprobó que la medida cautelar dada por Escalante había sido redactada fuera del juzgado, en una computadora ajena a su despacho, razón por la cual la OCMA, Oficina Disciplinaria del Poder Judicial, la separó de la institución. Las irregularidades constatadas en torno a la actuación de Escalante eran las primeras señales de la arbitrariedad que estaba en camino. Sin embargo, exprofesamente no eran tomadas en cuenta. Si la jueza fue destituida por su incompetencia y por haber actuado más allá de sus atribuciones, esa jueza debió ser investigada para determinar
en base a qué mérito actuó y con qué conexiones, para saber si además de la equivocación, si la hubo, también hubo corrupción. La resolución de destitución de Escalante por conducta irregular fue publicada el 7 de febrero de 2003 y de inmediato informada al presidente Toledo. Ese día recibimos un comunicado en la OCMA donde se dejaba ver el irregular comportamiento de este juzgado. Me pareció, pero preciso y urgentísimo, llevarle copia de esa resolución para que vea que no, lo que yo le decía no eran pues cuentos. Y llegué como a las 5:30, 6 de la tarde, salió, leyó la resolución de la OMA, se puso preocupado. Inmediatamente llamó a César Almeida, le dijo: estoy aquí con nuestro común amigo, es urgente que vengas, urgente que lo llames, urgente que te reúna, porque tiene un documento muy importante y quiero que lo veas. Yo no sé si la resolución de la OMA lo puso nervioso, como diciendo: me están malogrando el pastel, se me está cayendo la operación. Y lógicamente el enemigo pues era Almeida, entonces Almeida ya tenía la resolución en sus manos. Y decía: pero el problema acá pues es que generan pasar mucho dinero, puede ser que eso no lo podemos revertir. Y cuando dije: aquí con esta resolución, si tú quieres apoyarme políticamente, tú puedes salir y decir: acá hay un acto ilegal en el juzgado de Caraballo del Cono Norte, acá hay una versión de la OMA, y te tiras todo abajo, olvídate de la plata que está pasando Genaro. Pero lógicamente no hizo nada. Repito, el problema grave es que el error judicial fue tolerado, fue consentido por un Estado que dejó hacer y en este caso dejó destruir. Ahí está la responsabilidad del Estado. 11 años después, los hechos recogidos muestran que durante 14 meses, Panamericana Televisión, por esos años uno de los canales más importantes del país, fue centro y objeto de un perverso plan de despojo desde las más altas esferas del poder. 14 meses de permanente litigio en el Poder Judicial, en los que hubo un juez que exigió al administrador judicial una fianza bancaria de 10 millones de soles para garantizar posibles daños, demanda que fue drásticamente rebajada por otro despacho a la simple presentación de una garantía sobre bienes de escaso valor y que ni siquiera eran de propiedad de Delgado Parker. Magistrados que resolvieron apelaciones a favor de Delgado Parker, hoy se sabe aberrantes, y que como premio fueron nombrados procuradores en el Ministerio de Justicia de Fernando Olivera, hasta llegar a quien dispuso la resolución final de captura del canal: Julio César Ortiz Huerta, operador judicial de César Almeida, antiguo compañero de universidad, un juez suplente que ocupó el cargo solo unas semanas, firmó la irregular resolución de entrega para días después irse a vivir a los Estados Unidos. Los abogados estaban, creo que tan impactados como yo, ¿no? Se daban cuenta de que era totalmente fuera de la esfera ya legal, ¿no? Y que era un tema que se regía por otras normas, por otras reglas, ¿no? Inclusive los personajes que firmaban, sellaban, eran, como digo, habían sido elegidos horas antes, ¿no? Y se veía pues como todo había estado ya trazado, coordinado para hacer posible una orden aberrante realmente, ¿no? Una aberración jurídica, un acto ilegal, arbitrario, ¿no? Que estaba sucediendo en este ambiente de democracia, ¿no? Donde los poderes se supone ya estaban libres, pues, ¿no? De los manejos, se estaba ejerciendo un plan total y absolutamente arbitrario, ¿no? Lo peor, sin embargo, estaba todavía por venir. Tras el despojo, vino el saqueo.
El administrador judicial designado por el Estado tomó el control de Panamericana el 24 de febrero de 2003. Cuando él toma la empresa, él y su grupo de operadores, en las primeras 3 semanas se superan los 10 millones en las pérdidas. No paga el IGB, toma la CTS y se la roba, no paga los salarios, y eso será solo 3 semanas. Mira Panamericana HD en el 505 de Claro TV y en el 705 de Movistar TV. Aquí comienza Samba y Gol para llevarle a todo el territorio nacional los incidentes del Mundial. Acá estamos en una gran fiesta con toda la gente del Brasil en Copacabana. ¡Brasil! ¡Brasil! Apareció la naranja mecánica. Samba y Gol con Larisa Riquelme y Omar Ruiz de Somocurcio. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Y por Panamericana. Gracias a Pierce, Triathlon Sport, Cuo, Bets Cable, Isa Motors, Delin. Los animales hacen una gran cantidad de cosas iguales a las nuestras. Panamericana presenta un nuevo documental de la National Geographic. Como los seres humanos, los animales forman sociedades, hacen amigos y cuidan a sus familias. Comportamientos extraños, casi humanos. Este lunes a las 8 de la noche, por Panamericana. ¿Para qué están haciendo esto? Porque las vacas flacas. ¿Quién va a evitar a Brasil? La desaceleración económica es una realidad. Ha roto su palabra. Buenos días, Perú. Con Jaime Chincha, Mabel Huertas y Ricardo Montoya. De lunes a viernes a las 5:55 de la mañana. Por Panamericana. Mira Panamericana HD en el 505 de Claro TV y en el 705 de Movistar TV. El representante del Estado tomó el control de Panamericana Televisión el 24 de febrero del 2003. Documentos contables encontrados en el canal revelan que el 13 de marzo, apenas 2 semanas después de su ingreso, por orden del administrador judicial, Panamericana Televisión giró un cheque por $167,000 a favor de Astros, empresa de Genaro Delgado Parker. 31 de marzo, otro pago por $30,000 a favor de Red Global, otra empresa manejada por Delgado Parker. 2 de abril, pago al abogado personal del administrador judicial al estudio Vidalón por $11,800. 22 de abril, Panamericana Televisión realiza otro desembolso a favor de la empresa Acciones e Inmuebles de la familia Delgado Parker por $118,000. Y el 12 de mayo, el administrador judicial del Estado ordena al BCP transferir de la cuenta de Panamericana $100,000 a GDP Investment INC, empresa que según los registros del Estado de la Florida pertenece a Delgado Parker. Ha transferido todo el dinero que ha podido a las empresas de él. Él mismo lo ha dicho, que él ha transferido dinero a sus cuentas en Estados Unidos, a sus empresas relacionadas, sin pagar un centavo a la SUNAT y un centavo a la AFP y un centavo. Pero claro, los abogados que me decían, un administrador no puede entrar a depredar o destruir una empresa. Hay límites. Límite número 1, si deja de pagar tributos o estos requerimientos, ¿no? 1, 2, 3. Entonces hay que probar de que no pagó. Entonces escribía una carta a la SUNAT: señor SUNAT, yo tengo una cuota que tengo que pagar este mes y el señor no la ha pagado. Entonces la respuesta de la SUNAT era una línea, ¿no? Usted no es parte.
¿Cómo no soy parte? No, usted no es parte porque su abogado decía lo que dicen en SUNAT es que tú como dueño tienes todos tus derechos suspendidos, entonces no eres parte. Solo hay dos partes, el administrador judicial y la SUNAT. Y entre ellos se la están arreglando muy bien, porque uno no paga y el otro no reclama. Escribíamos al Ministerio de Trabajo, vaya usted, mande inspectores, no está pagándole a la gente. No había respuesta, usted no es parte, decían extraoficialmente, no puedo responderle a usted porque usted no es parte, no tiene nada que ver con la empresa. Entonces era mucho más que una orden judicial arbitraria, abusiva, ¿no? Era de que ya se había armado un bloque que iba a proteger a este plan de destruir y para luego adquirir. Obviamente en simultáneo habían ofertas anónimas de gente que quería comprar como está y donde está la empresa, ¿no? Es decir, ya la empresa está yendo muy mal, va a terminar quebrada, está dispuesto a venderla. Yo no estoy dispuesto, no está en venta. ¿Quién es el interesado? ¿No? Siempre era un misterio, ¿no? No tenía nombre. Evidentemente es una situación que no solamente nunca más debe repetirse, sino que ha generado la obligación de resarcir ese daño patrimonial que además tiene efectos morales. Se puede apreciar, por ejemplo, en la pérdida de capital de Panamericana, en la pérdida de publicidad, en la pérdida de competitividad y en la configuración de una deuda, porque se dejó de pagar impuestos, porque se alteraron los balances, porque inclusive se creó una empresa vinculada al administrador judicial, pero que capitalizaba y adquiría acciones justamente para apoderarse del canal. En fin, se cometieron un sinnúmero de barbaridades y la resultante es que un canal que se manejaba en los términos de la competencia con otros canales, ¿no?, termina recibiendo sus propietarios el bien con una deuda de aproximadamente 200 millones de soles, deuda que no fue generada por la administración de los legítimos propietarios, sino por el administrador judicial, vale decir, por el Estado. El 11 de julio del 2003, 5 meses después del ingreso de Delgado Parker a Panamericana, una orden judicial restableció los legítimos propietarios en la administración del canal. Por el juez Jorge Ramírez Velasco, titular del 23 Juzgado Civil de Lima, dictaminaba que la medida cautelar del Cono Norte no cumplía con los requisitos procesales de ley, disponiendo por lo tanto el levantamiento de la medida. Y esta orden la notificó a las autoridades policiales y les pidió las garantías para ejecutar la devolución del canal, la devolución de la administración a los legítimos propietarios. Y el día 11 de julio se llevó a cabo esta diligencia judicial. Lamentablemente, en esa diligencia judicial, lo que ocurrió fue el abierto desacato, ¿no?, de Genaro Delgado Parker y sus allegados al cumplimiento de la orden judicial. Y se produjo violencia desde el primer momento porque el juez fue agredido. Y el juez llegó a notificar de que tenían que devolver el canal a los legítimos propietarios. Y lo que recibió como respuesta el juez fue polvo químico. Demuestra pues cómo él toda su vida se ha burlado de la justicia, él no cree en eso, es un salvaje, un delincuente, un gángster. Y miren todo cómo están destruyendo el canal porque no es de él.
ahí se notó un poco también la verdadera cara, ¿no? Que viene con la fama de Genaro de estafador y de depredador, ¿no? Estaba todo encadenado. La gente que se veía a través del vidrio eran toda gente como de delincuentes, ¿no? No había empleados de la empresa y empezaron pues a tirar aceite, no sé, como una cosa medieval, ¿no? Desde el techo y pintura, ¿no? Y el juez, obviamente un señor mayor, estaba bastante afectado, ¿no? Y le pide a los de la policía que el deserraje, ¿no? Que entren por la fuerza. Entonces empieza ese proceso y una vez que entramos al primer piso, el comandante empieza a subir, y yo detrás de él al quinto piso. Como en el segundo piso suena su teléfono, busca su celular, lo contesta, y el general o el comandante nos empieza a decir sí señor, sí señor, sí señor, cuelga, se da media vuelta, baja, pasa enfrente mío, le avisa algo a su asistente o a su segundo, y el segundo a los demás, y se van todos, agarran, cruzan la puerta y se van. El juez parado ahí, ¿no? Entonces yo decía, no entiendo, si el juez es el que ordena a la policía, ¿quién puede llamar al policía por encima del juez y darle la contraorden, ¿no? Como era en el medio de todo un tumulto, pensé que era parte del operativo, era alguna, ¿no? Pero no, él simplemente se fue y nos dejó a nosotros con ese grupo de delincuentes, ¿no? El juez se fue. El juez, frente a todo eso, al juez creo que lo agredieron, ¿no? Y el juez, golpeado, se fue con su orden judicial. Salga, por favor. ¿Está bien? Ya, claro. Salga, para que salgan. Salgan nomás. Que vayan escúchenme, nosotros somos gente civilizada. Acompañen a los señores a la puerta, por favor. No me digas nada. Todo eso fue expectado por todo el Perú. Eso fue un evidente desacato de Genaro Delgado Parque al cumplimiento de una orden judicial. ¿Por qué? Porque se sentía respaldado por el poder político. Vamos, hoy salimos. No hemos roto absolutamente nada. Acá han destrozado el canal. Están robando el canal de una manera increíble. Están expropiando el canal. Y todos vimos eso. En ese entonces vimos a una autoridad que no se atrevía a poner las cosas en orden, y vimos también la gran violencia que hubo dentro del local de la esquina de televisión. El objetivo de eso era finalmente desacatar la orden de desafectación que había sido dada por un juez titular, ganar tiempo para esperar que se produjera la circunstancia más alucinante desde el punto de vista procesal que se ha visto en una diligencia de esa naturaleza. En otro hecho sin precedentes, una jueza, Adriana Villanueva Peirano, una vez más del Cono Norte, desde un despacho que no tenía nada que ver con el proceso, a quien nadie le había solicitado nada, decidió redactar un mandato deteniendo la diligencia. Mandato que hizo llegar vía fax a la oficina ocupada por el hombre que acababa de perpetrar un acto de desacato a la justicia, directamente
al escritorio de Genaro Delgado Parker. ¿Cuándo vio usted lo que estaba ocurriendo en Pantel? ¿Cuándo vio usted lo que estaba ocurriendo en Pantel? Estaba almorzando, querida, y me indignó. Y en 3 horas armó una resolución y la envió por fax. ¿A dónde la envió? ¿Cómo le hizo llegar a la parte? Pregúntalo a la OCMA, mi amor. ¿Cómo hizo llegar la resolución? Por favor. ¿Cómo hizo llegar la resolución? Como la hago sentada, pensando, escribiendo. Esa jueza no solamente escribió la medida cautelar en su computadora, la imprimió, sino se fue a la oficina de la presidencia de la Corte Superior del Cono Norte y mandó la resolución firmada por ella al fax de la oficina de Genaro Delgado Parker, y con ese fax se justificó que no se complete la diligencia de desafectación a favor de los legítimos propietarios. Y entonces ahí sí la policía nos impidió continuar, ¿no? Nos quedamos en la sede de la Avenida Arequipa, que es la tradicional, y ellos se atrincheraron en Alejandro Tirado, ¿no? A medida que pasaban las horas, la policía más bien se fue al morro para tomar el control del transmisor y entregárselo a el invasor, el administrador judicial, lo que sea, ¿no? El grupo de gente esta. Y por primera vez en la historia de Panamericana y de la televisión nacional, un canal estaba dividido en dos, emitiendo 2 señales, una desde la emblemática esquina de la tele y otra desde el edificio de la avenida Alejandro Tirado. 2 señales de transmisión, una para Lima y otra para el resto del país. El menjunje que se ha generado en torno al caso de Panamericana Televisión, que no tiene cuándo acabar. Resulta que ahora casi todo el Perú cuenta con un noticiero llamado 24 horas. Perfecto. Pero lo insólito es que no todos tienen a los mismos conductores y mucho menos a la misma línea editorial. Los peruanos no salen de su asombro al ver que la señal de Panamericana Televisión, uno de los canales más importantes de Perú, se transmite de manera irregular. Inmediatamente los abogados decían, bueno, esto es totalmente ilegal, arbitrario, y mañana a primera hora vamos a comunicar al Ministerio de Transporte y Comunicaciones porque se está violando todas las reglas de transmisión. La autorización para transmitir en esa frecuencia había estado establecida por 30 años en esa esquina, la esquina de la avenida Arequipa. Una vez más los aliados en el gobierno acudieron de manera irregular en apoyo de Delgado Parker. Desde el Estado, el administrador judicial volvía a ser respaldado. Ministro de Transporte y Comunicaciones era del grupo pues de Olivera, ¿no? De Fernando Olivera. Y lo que hicieron fue, contra también todo protocolo y toda norma, transfirieron todas las licencias para transmitir a este nuevo edificio. Y más bien nosotros nos volvimos ilegales después de 30 años. Y los invasores, ¿no? Con todo el respaldo del Ejecutivo, ¿no? Tenían autorizaciones para transferir y para transmitir a Lima, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica que el IRTP, que maneja entre otros el canal del Estado, se colgara de la señal del canal 13 de Red Global el viernes pasado, cuando empezó la batalla campal por la administración de Panamericana Televisión? Está además decir pues que el canal 13, manejado por Gustavo Delgado Caferata, hijo de Delgado Parker, está naturalmente pues parcializado, por decir lo mismo, con su padre. Al mismo tiempo nosotros teníamos una transmisión por cable que iba como a 21 países, pero también se emitió de la noche a la mañana una orden del Ministerio de Transportes y Comunicaciones cancelando nuestra licencia, que tenía 10 años, pero decía que faltaba un papel en el expediente y era causal, ¿no? Cancelaron eso y nos cortaron la transmisión también del canal de cable que se llamaba Mundo Visión. Durante casi un año se mantuvo esta inédita situación. Los recursos y apelaciones judiciales de uno y otro lado iban y venían. En octubre del 2004, la Corte Suprema emitió un fallo que quedará en los anales de la infamia judicial. Y que terminó, lamentablemente, con una lavada de manos de la Corte Suprema, porque
porque finalmente dijo que la Corte de Lima no tenía por qué ver este caso, sino que esto debía seguirse litigando en el Cono Norte. Es decir, donde había nacido la medida cautelar ilegal y donde se había forzado dolosa e ilícitamente la competencia, se tenía que seguir resolviendo este caso. La Corte Suprema ratificó en rol de administrador judicial de representante del Estado a Genaro Delgado Parker. Se le entregaba en bandeja de plata Panamericana Televisión. Cuando entra el señor Genaro todo cambia, ¿no? Todo cambia. Tan es así que teníamos muchas veces que encontrar cualquier recurso para poder hacer nuestro trabajo. No había papel, no había tinta, no había impresora. Todo eso lo logré conseguir gracias a los amigos, pero realmente las cosas con Genaro cambiaron mucho. Las sillas viejas, realmente trabajábamos en pésimas condiciones. Bueno, a mí me descontaban aproximadamente casi $100 por el seguro, para a todo costo, cualquier desgracia que podía pasar. En febrero ingresan Delgado Parker y más o menos en abril me puse mal y tuve que ir a la clínica. Yo estaba confiado, a mí me habían estado descontando desde febrero. Cuando voy a la clínica me dicen, señor, usted no ha pagado. Digo, pero a mí mi jefe, en el lugar de trabajo, mi centro de labor me ha estado descontando. Me dicen, pero él no lo ha depositado acá en el seguro. Y eso se llama robo. Los primeros en sufrir las consecuencias fueron los trabajadores. Los retrasos en sus pagos superaban en varios casos hasta 6 meses. A pesar de que se aplicaban los descuentos a sus boletas, el dinero nunca llegó a sus depósitos de CTS, ni las AFPs, ni al Seguro Social. El administrador judicial de Panamericana Televisión ha cambiado incluso de razón social, de Panamericana a Panam Contenidos, para evadir así el pago a los empleados que trabajaron para él y que él despidió impagos. Los trabajadores fueron en realidad las víctimas, yo diría hasta más desamparadas de toda la gama de víctimas. Ellos fueron al Ministerio de Trabajo y obtuvieron el mismo trato que obtuve yo cuando fui a la SUNAT o cuando reclamé el Ministerio de Transportes, ¿no? O sea, mala suerte. No lo vamos a atender, lo siento mucho. Sin ningún tipo de amparo de ninguna de las instituciones, ¿no? El Ministerio de Trabajo durante esos años simplemente ni siquiera hacían inspecciones, y cuando empezaron a hacer inspecciones no lo dejaban entrar, y así funcionó. Y los trabajadores, repito, que hasta obtuvieron un fallo de la Organización Mundial del Trabajo, y que ningún efecto hizo con el administrador judicial. En agosto de 2006, en una demanda presentada por Delgado Parker ante el 32 Juzgado Civil de Lima, los propios abogados del administrador judicial describían la difícil situación por la que Panamericana pasaba. Se ha restringido gravemente la contratación de anuncios por parte de terceros. No se ha podido atender y cumplir en su oportunidad de vida obligaciones frente al fisco. Se ha llevado a la empresa a un estado de cesación de pagos frente a terceros proveedores. No se ha cumplido con pagar oportunamente remuneraciones laborales a trabajadores de Panamericana. Demoledora descripción de parte del propio representante del Estado responsable de esos resultados. Ahí, en ese trayecto, está la grave responsabilidad de un Estado que, en lugar de ordenar prontamente que las cosas volvieran al estado anterior para evitar la destrucción de un bien, la destrucción de la propiedad, una especie de apropiación forzosa judicial, ¿no? Hizo como quien mira al costado para no ver lo que está pasando realmente en una situación que más bien lo obligaba a actuar, a reponer y a desistirse de una acción, repito, que evidentemente configuró un saqueo. Durante un plazo tan largo,
el Estado debió tomar las medidas correctivas a efectos de que se cumpliera con el estricto pago de las obligaciones tributarias, de manera tal que si eso no se hacía de manera diligente, se pudiera nombrar a otro administrador o cambiar una situación que estaba causando no solo un daño al propio erario público, sino un daño a la propia empresa cuyo patrimonio supuestamente se quería salvaguardar con el nombramiento de un administrador judicial. Las consecuencias de las irregularidades de aquella época por parte del Estado están aún vigentes. Más de 200 millones de soles en deudas pendientes, generadas por el administrador judicial y que la actual administración está pagando. Más grave todavía que el Estado, que era quien lo designó, no haya supervisado el correcto actuar de ese administrador y que pretende ahora cobrarle a la persona que ha sido más bien afectada con esa administración, que son los accionistas y que es la propia empresa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque podría darse el caso de que el propio Estado, más bien consciente de que hay una mala administración, la deja avanzar para después ejecutar esa acreencia y sacar de la propiedad a quienes son los propietarios naturales y legítimos. Evidentemente, lo cual es muy grave, más aún si está de por medio un medio de comunicación. Durante 6 años y medio, el administrador judicial no pagó la SUNAT ni a otras instituciones del Estado. Tampoco cumplía con obligaciones laborales ni el pago a los proveedores. Eso no evitó que la relación del representante del Estado con el presidente Alejandro Toledo se mantuviera más cercana y firme que nunca. Un audio emitido por el programa Hoy con César Hildebrand revelaba el nivel de cercanía y apoyo entre los aliados en momentos difíciles. Yo le dije, no puedo morar como sigue. Claro, no, se veía que estaba en la calle. Pero ¿cómo se te puede ver la cosa esta de las manos? Y yo lo vi a él, las tetas asustadas, cagadas con los pantalones. Lo que te quiero decir es que está rojo lo que está. Es el cuento, porque el problema era minuto, yo le El invitado sorpresa en esta juramentación fue Genaro Delgado Parker, el líder de uno de los bandos que se disputa el control de Panamericana Televisión. Delgado Parker aprovechó la reunión para buscar contacto con funcionarios de Palacio de Gobierno. Primero estuvo conversando con la asesora de prensa de la primera dama, Marta Castañeda. También estuvo dialogando con Adam Pollack, amigo y asesor del presidente Toledo. Delgado Parker buscaba reunirse con el presidente. Minutos después es interrumpido e invitado por un empleado de Palacio a pasar a un salón contiguo al Salón Dorado de Palacio de Gobierno, de donde no se le vio salir luego de concluida la ceremonia. Una hora después, cuando todo había acabado, Genaro Delgado Parker seguía dentro de Palacio de Gobierno y su automóvil lo esperaba en la Plaza Mayor. Eran las movidas en el centro del poder político de un empresario en problemas. El propio presidente inauguraba sus proyectos. Es particularmente emocionante para mí participar en esta ceremonia generosa que ustedes han auspiciado. Este reconocimiento que lo recibo con humildad en nombre de mis colaboradores y del pueblo en general. Se lo agradezco de todo corazón. Panamericana, entre tanto, seguía perjudicándose. Bueno, las pérdidas son enormes, ¿no? Porque una cosa es la lista que se puede cuantificar, la que dejamos con notario y apuntada con los millones de dólares, pero además de esta pérdida millonaria está la empresa en sí. Realmente tenía un liderazgo en el sector de la televisión abierta, contaba con
una buena parte de los talentos, ya sea en el área periodística o de entretenimiento, y obviamente en pocas semanas de la administración depredadora, todos estos talentos, ya sea del área técnica, ya sea, producción o talentos artísticos, simplemente se fueron y empezaron a aparecer en los otros canales. O sea, el desplome de Panamericana se podía ver día a día prendiendo el canal y viendo cómo se cerraban los programas, desaparecían los talentos y del primer lugar de posición pasó al último, ¿no? Y de no deber nada pasó a deber todo. Y en este caso, el hecho concreto es que una empresa de comunicación social que funcionaba en las mismas condiciones en las que se daban para los otros canales fue prácticamente sometido a una especie de expropiación judicial en la cual perdió su competitividad, se debilitó de tal manera que en este momento, por obra de esa administración judicial, está en riesgo de quebrar, porque si es obligada a pagar una deuda que no adquirió, es evidente que ese canal inevitablemente no podrá seguir funcionando. Si yo mañana, como propietario de una empresa, como accionista de una empresa, designo a un gerente general que es un irresponsable, que no paga los tributos, evidentemente la institución va a tener que asumir esa mala gestión. Pero cuando a mí me nombran un administrador, ese administrador que no paga, que no declara, que tiene una doble contabilidad, en fin, esa persona responderá ella misma y responderá quien la designó, pero no la designó el accionista. Y además, a mí me parece muy bien que el Estado aprenda a responder por los daños que causan, porque muchas veces el Estado es el principal violador de derechos del ciudadano y no responde por esas violaciones. Recién cuando se produjo un cambio de gobierno y las presiones cesaron en el Poder Judicial, la sujeción a la ley empezó a abrirse paso. Finalmente se concediera el recurso de apelación a los legítimos propietarios para que la medida cautelar fuera revisada en apelación en la Sala Civil Superior del Cono Norte, la que luego de un análisis se declaró de que esta medida era ilegal. Porque aún en el supuesto que inicialmente se trató simplemente de un error judicial, sin embargo, se mantuvo la cautelar, se mantuvo la administración judicial, y no por un mes ni por dos, sino por 7 años. Recién al cabo de 7 años le fue devuelto a sus propietarios ese canal. ¿Pero en qué condiciones se devolvió? El canal no era ni la sombra de lo que había sido. Ese periodo de 7 años en el cual el Estado dejó hacer y en el cual también actuó un administrador judicial a nombre de las atribuciones que había recibido de un poder del Estado, vale decir, el Estado consintió, el Estado toleró y el Estado de alguna manera asumió responsabilidad por un proceso que no fue diligente. Frente a los abusos de los que eran objeto, de la impunidad que reinaba, los trabajadores del canal jugaron entonces un papel decisivo. Durante 8 largos meses tocaron puertas de ministerios, de despachos congresales y del Poder Judicial, hasta que su pedido fue escuchado. El expediente es este que tengo a la derecha, el expediente panamericano. Tenemos y teníamos 3 días para notificar y 15 días para recibir los cargos. El día de hoy, que se notifique hoy y que hoy mismo me entreguen los cargos, no dentro de 15 días, hoy, y asumo plenamente la responsabilidad y en exclusiva de darle un trámite distinto a este expediente que es emblemático para la ciudadanía. Hoy todos los fallos que desde el Poder Judicial subsanaron tan nefasta arbitrariedad
han sido ratificados por el Tribunal Constitucional. Los errores que se cometen desde el Estado no deben caer en el olvido, sino que deben ser reparados. Que la reparación, en este caso resarcimiento, porque se trata de un daño patrimonial, no hace daño al Estado, al contrario, favorece en la medida en que adquiere mucho mayor confianza y credibilidad, porque lo que le pasa hoy a una empresa que queda desmejorada, destruida, en riesgo de desaparición por acción del Estado, hoy sucede con una empresa de televisión, mañana puede suceder con cualquier otro tipo de empresa y más tarde con una persona natural. El Estado democrático no existe para destruir a las personas, sino para darles protección legal. En realidad, el concepto de resarcimiento es, de alguna manera, devolver a un bien las calidades que tuvo antes de ser afectado por el daño. Es un ejemplo más que se escoge un título puro, ¿no? En busca de la verdad y de la moralización. Entonces, o me vendes el canal, ¿no? O te lo quito. En nombre de la moralización, yo logro neutralizar a todas las instituciones, Ministerio de Trabajo, SUNAT, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Corte Superior, Suprema, OCMA, Policía, a todos los neutralizo. Pasó en el medio de toda una campaña de recuperación de la moral. En realidad, nadie se atrevía a darnos la calidad de ciudadanos, ¿no? En un momento pensé, ¿no? Digamos, de repente deberían cambiar la Constitución y decir estas leyes, ¿no?, se regirán al Perú con excepción de Ernesto Schutzfreud. Las pérdidas de la empresa en manos del representante del Estado superan los cientos de millones de soles.